Sí. Que los americanos le llaman el output. Pero también hoy día vamos a ver todo lo contrario, el input. O sea, los receptores en la piel, por ejemplo, del frío o del calor, ¿no? Van a emitir unas fibras nerviosas que se van a la corteza. ¿A dónde? Al área sensitiva, a las áreas 3, 1 y 2, cuando estamos hablando de dolor y temperatura, por ejemplo. Entonces hoy día vamos a ver eso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hasta ahora ustedes me imagino que han hecho un esfuerzo sobrehumano, sobre todo en la última clase, después de haber dado examen, pero ahora lo que se refiere a sensibilidad es un poco incluso más complejo, ya lo examinarán, ustedes harán los experimentos de sensibilidad y los examinarán a todos los nervios, los examinarán en la práctica, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta respecto a todo lo anterior? ¿Alguna duda? No, ninguna. Entonces vamos a comenzar con todo lo que se refiere a sensibilidad general. Cuando yo digo sensibilidad general, nos estamos refiriendo a la sensibilidad que va con los nervios periféricos. Y cuando yo digo nervios periféricos, estamos hablando del nervio mediano, cubital, radial, ¿ya? Y luego también vamos a tocar hoy día la sensibilidad de tipo especial que está yendo por los órganos de los sentidos. ¿De acuerdo? Bueno, hoy día yo voy a ir un poco rápido porque creo que la clase ya es bastante sencilla, porque ya ustedes dominan todos los conceptos de neurofisiología que hemos hecho hasta ahora. Entonces, los temas sentidos a las clases dominan perfectamente todo esto, ya pueden hablar de potencialización, de polarizantes, hiperpolarizantes. Entonces vamos a ir un poco rápido, pero está de más cualquier cosa, ustedes lo comentan, ¿sí? Bien, entonces, vamos a conversar, siempre conversamos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estos mecanorreceptores, se llaman mecanorreceptores, ¿por qué? Porque es el estímulo mecánico el que va a depolarizar a estos receptores. Como ustedes pueden apreciar aquí, por ejemplo, este es un receptor muy conocido por todos ustedes, el receptor de Pacini. Acá la terminación nerviosa, los receptores de Pacini, ¿no? Esta es una cubierta, cómo protege a esa terminación, ¿no? Luego tenemos este, por ejemplo, es el corpúsculo de Ruffini, ¿no? Acá está también la fibra y acá está este contingente tejido conectivo. Aquí el corpúsculo de Meyer también tiene acá un capuchón, ¿no? Y también aquí otro protegiendo la terminación nerviosa. Ustedes ven, acá está la terminación y acá hay un capuchón protector. Corpúsculo de Meyer, todos estos son mecanorreceptores. Los discos de Meyer, ¿no? Igual como se cubren acá. Este es el famoso corpúsculo de Krauss, igual la terminación, y acá recubierta por este tejido conectivo. Y la que más abundan en el organismo son las terminaciones nerviosas libres, que son las responsables del dolor. Estas terminaciones nerviosas libres, como ustedes ven acá, están llegando a la piel, se llaman desnudas, ¿por qué? Porque no tienen pues esta cubierta que tiene, ¿no? El corpúsculo de Pacini o el corpúsculo de Krauss. Tengo que decirles que antiguamente y todavía algunos colegios todavía enseñan, porque yo les pregunto a los alumnos y los alumnos todavía les siguen diciendo que los corpúsculos de Krauss son para el frío y los de Ruffini para el calor. Esos conceptos ya pasaron a la historia, eso ya se sabe que no es cierto. Antiguamente se decía eso. Hoy día se sabe que son las terminaciones nerviosas libres las que son los receptores tanto de la temperatura como el dolor. Dolor y temperatura, receptores, las terminaciones nerviosas libres. ¿Ya? Estas fibras, acá ya les estoy mandando las diapositivas a su delegado, a sus delegados, para que ustedes con mucho cuidado y detenimiento, ¿no? En casa, ustedes puedan leerlo con mucha tranquilidad. Y acá tenemos nosotros, por ejemplo, las fibras A son las más veloces, las B son las de velocidad intermedia y las C son las más lentas, junto con las fibras simpáticas. ¿A qué nos referimos? Obviamente hemos dicho que a mayor velocidad
grosor, mayor cantidad de mielina, y ya alfa tiene el mayor grosor. El diámetro, por ejemplo, llega hasta 20, ¿no?, micrómetros, por ejemplo, 20. Sin embargo, la saga beta llegan hasta 12, la saga gamma hasta 6 y la A delta hasta 5. Entonces, más presa, más vaina de mielina, más velocidad de conducción, como podemos apreciar. Entonces, las SAR son más veloces y hay una subdivisión alfa, beta, gamma y delta. Aquí, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia? Por ejemplo, desde el tiempo de nuestras abuelas, cuando un niñito se caía, por ejemplo, ¿qué hacen las abuelas? ¿Qué hacían las abuelitas? Si un niño se golpea si el dientecito se golpea la rodilla. Están caminando por el dientecito, el nieto se cae, se golpea la rodilla. ¿Qué hace la abuelita desesperada? Le frota la rodilla. Le frota la rodilla. ¿Por qué le frota la rodilla? Porque esa frotación significa estímulo de presión. Y la presión, miren acá, desde el tiempo de las abuelas, la presión, acá está, son estímulos que viajan por estas fibras beta, ¿no?, que son más veloces que las vías del dolor. Las vías del dolor están compuestas por fibras nerviosas de tipo A delta, ¿no?, que tienen una velocidad que llegan hasta 30 metros por segundo, y también la vía del dolor está compuesta por la fibra C, ¿no?, que la velocidad puede ser hasta 2 metros por segundo. Unas son más rápidas. Dentro del dolor hay dos tipos de fibras, la que los autores, los investigadores la llaman la más rápida, que son A delta, pero también la más lenta, porque estamos hablando de 2 metros por segundo. La duración de la espiga, las más veloces, obviamente, tienen, ¿no?, son en cuanto a morfología, prácticamente son los llamados spike, porque demoran menos, al ser veloces demoran menos, y por ejemplo tienen de 0,4 a 0,5 milisegundos, ¿no? Mientras que, por ejemplo, la fibra C, imagínense, son más lentas, por lo tanto, la duración de la espiga puede ser hasta de 2 milisegundos, ¿no? Creo que lo habíamos visto en anteriores oportunidades. No olvidar que cuando se trata de la neurona, tiene que haber un potencial despolarizante y luego una fase de despolarización y otra de repolarización. Una vez que se produce la repolarización, recién la neurona descansa un poco. Recuerden que si ustedes imaginan el potencial de acción, ¿no?, la parte de arriba, un potencial de tipo despolarizante, la despolarización, la repolarización, al final vería incluso una zona de OSI, de polarización, de tal manera que si durante la presentación de este potencial llega un nuevo estímulo, no se va a producir nada. ¿Por qué? Porque la neurona, después de un potencial, tiene que reposar, tiene que descansar, y de ninguna manera se va a presentar un nuevo potencial. Ya lo van a ver eso cuando hagan el curso de lo van a ver que es diferente. Entonces, a este periodo en que no se debe producir ningún potencial, el periodo de descanso de la neurona se llama periodo refractario absoluto. Absoluto, ¿por qué? Porque no se va a producir ningún potencial de acción. Tiene que durante todo el potencial, sea fase de despolarización o repolarización o hiperpolarización, la neurona se toma el trabajo de, como quien dice, trabajar y descansar adecuadamente en el periodo refractario. Creo que eso está claro, ¿no? Lo cual no ocurre con el músculo cardíaco, ya lo estudiará más adelante, pero la neurona es diferente. Y entonces, acá tenemos la fibra 5C, que habíamos dicho que forma parte de la guía neuronal con una velocidad que llega hasta 2 metros por segundo, y las fibras simpáticas son las responsables del dolor tipo cólico. ¿Quién va a tener un dolor tipo cólico? Es muy molesto, ¿no? Hay que poner un medicamento porque nadie aguanta el dolor tipo cólico. Pero las fibras que llevan el dolor tipo cólico son fibras bastante lentas, ¿no? La velocidad en promedio también estamos hablando de 2 metros por segundo. Sin embargo, el dolor tipo cólico es muy molesto. Este es muy interesante, este es el receptor de Pacini, ¿no?
Y acá vemos que en el receptor de Pacini, un apretón de mano, por ejemplo, un fuerte apretón de mano, ¿qué hace? Deforma, acá está, deforma la terminación nerviosa y mecánicamente se abren los canales de sodio, ya ustedes si no lo saben, se forma el potencial de acción aquí en este punto y luego ustedes saben que comienza a viajar el impulso nervioso. Ayer alguien me preguntaba y me decía, doctora, pero en esta parte que no hay vaina de melina es lenta la conducción. Obviamente es un poquito lenta, ¿no? Porque no hay vaina de melina, pero una vez que comienza el viaje a través de la vaina de melina, se restablece la velocidad, ¿no? A mayor cantidad de melina, mayor velocidad, ¿no? Les había dicho hace un momento, estas son las terminaciones nerviosas libres responsables del dolor y la temperatura. Acá, a propósito, se ha estudiado y se han hecho muchos experimentos, obviamente, con la temperatura. No con el dolor, porque el dolor obviamente puede producir incluso lesiones, no se puede experimentar con el dolor de nadie, ¿no? Eso sería basadín, ¿no? Entonces acá tenemos las terminaciones nerviosas libres y miren estos canales altamente especializados, estos son canales, ¿no? Estos son canales tipo TRP, por ejemplo, B1, son receptores para la temperatura, diferentes tipos, estos B1, estos son los que se depolarizan cuando hay un estímulo de gran calor, de aumento de la temperatura, por ejemplo, sobre 45 grados centígrados, estamos hablando de que ya la temperatura muy elevada va a producir dolor. ¿Por qué dolor? Porque ya se puede producir lesión del receptor, lesión de estos canales. ¿Cuántas veces se han visto quemaduras de primer grado, segundo, tercer grado? La quemadura de tercer grado va con destrucción del tejido, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante, miren acá, ¿no? Y, por supuesto, que hay diferentes tipos de receptores, incluso hay muchos receptores, hay muchas sustancias que se pueden aplicar en la piel, que dan diferentes sensaciones. Hablando de sustancias que se aplican en la piel, por ejemplo, si estos son para el calor, acá tenemos receptores, por ejemplo, para el frío, ¿no? Estos receptores para el frío obviamente se activan con temperatura, ¿no? Muy por debajo de 10 grados, por ejemplo. Igual, una temperatura muy por debajo de 10 grados, de 0 grados, ya destruye, es altamente destructivo, ¿no? Y si no, ¿por qué se mueren? La mayor parte de ancianos cuando están en una temperatura de, por decir, de menos 20 grados o menos 30 grados, si no hay calefacción, porque se muran. Nadie soporta temperaturas tan bajas, ¿no? Todo se complica, ¿no? Entonces, miren acá, hay una sustancia, esto es la temperatura muy por debajo de 5 grados centígrados, estamos hablando de frío. Y acá hay sustancias, no sé si ustedes han visto, que se llama el Icy Hot. ¿Cuántas veces una persona viene con un dolor de espalda, doctora, me duele la espalda? ¿Y qué le da el médico? Allá le voy a dar esta frotación, el Icy Hot, así se llama, ¿no? Icy Hot. Esa frotación está hecha con alcanfor, esa hielita que está ahí, pero el alcanfor tiene una propiedad, produce una sensación de enfriamiento. El paciente se echa la crema y dice, siento que todo se me ha enfriado y desapareció el dolor. ¿No? Desapareció el dolor porque es tan intenso el enfriamiento, ¿no? Que muchas veces produce un confort y lo peor de la terminación de los otros canales sensibles al dolor, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, ya estamos en este grado. Entonces, no olvidar que hay canales crónicos para la temperatura, ¿no? Entonces, como antes se decía que los corpúsculos de Krauss y de Ruffini son simplemente mecanorreceptores que intervienen en todo estímulo donde hay componente mecánico, ¿no? Por ejemplo, la presión de la mano, por ejemplo, eso es un componente mecánico, ¿no? Acabamos de ver entonces la transducción, ¿qué significa transducción? Es decir, por ejemplo, un apretón de manos, como
hemos visto en el glosúsculo de Pacini, luego el apretón de manos se convierte en un estímulo, en un impulso nervioso, y eso es un impulso eléctrico. A eso se llama transducción. ¿Cómo es que el estímulo, ¿no?, se llega a convertir a un impulso nervioso? Eso es lo que se llama la transducción. Y lo vamos a ver en toda la clase. Ya hemos visto el potencial del receptor, ya lo hemos analizado, ¿no?, por captura de canales de sodio, ¿no?, generalmente, ¿no? Aquí tenemos la típica vía sensitiva, por favor, alumnos, ¿no? Repito, la diapositiva se la aplicamos a su delegado. Recuerden, esta no es una clase de neuroanatomía, pero sí de fisiología, pero obviamente necesito este gráfico para hablar de que la vía de la sensibilidad es una vía de neuronas, ¿no? Entonces, si vamos a suponer que estamos con tacto y presión, acá, tacto y presión, estamos presionando la mano, ¿no? Entonces hay terminaciones nerviosas en la mano, ¿no? Y entonces aquí, ¿no?, tenemos la primera neurona de la vía sensitiva. Hemos dicho que esta es una vía que llega a la corteza, hemos dicho que a esto se llama aferente, toda la vía es aferente, y también hemos dicho que los americanos le llaman input, ¿no? Entonces, acá tenemos la primera neurona. La primera neurona, si esto es el tacto, impresión, y que está viniendo de acá de la mano por un fuerte apretón, la primera neurona se encuentra en el ganglio. Vemos que la segunda neurona está en el asta posterior de la médula espinal, y la tercera neurona se encuentra en el tálamo. Solamente es una vía a 3 neuronas, qué fácil. Esto solamente es una vía a 3 neuronas. Y de la neurona del tálamo están saliendo las terminaciones a las áreas 3, 1 y 2. ¿De acuerdo? A las áreas 3, 1 y 2. ¿Ya? Bien. Pero acá hay una variante. Entonces está compresión, dolor y temperatura. Acá está dolor y temperatura. Va por el láser hipnotalámico lateral. Acá está el láser, mientras que tacto y presión va por el hipnotalámico anterior. Recuerden que todo se le usa, ¿no? Tacto y presión, pero este es de la otra mano. Si este es el lado derecho, acá es la mano izquierda, ¿no? La mano izquierda que está llevando la información se le usa, y la información de la mano izquierda está llegando a la corteza derecha. Qué interesante, todo es cruzado, todo es cruzado. Y esto es importante, sí, porque el paciente, ¿cómo va a venir? Tengo que hacer una unidad clínica, tengo que hacer mis aplicaciones clínicas. No olvidar que aquí hay un gas muy especial que me gusta mucho a mí me encanta este gas, se llama el gas de Olin-Burdach o Gracilis ecumiato, como le quieran llamar. Este gas de Olin-Burdach es de la vía epicrítica, la sensibilidad profunda, que es tan interesante y que lo tienen que hacer ustedes en su práctica. Cómo se evalúa la sensibilidad profunda. Entonces miren acá, miren la vía. ¿Cómo si alguien sabe qué es la sensibilidad profunda? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien que me diga qué es la sensibilidad profunda? ¿Nadie? Una palabrita. Nadie sabe si voy a hablar de la sensibilidad profunda. Ani, ¿no? Ani, cierra tus ojos. Cierra tus ojos totalmente y yo te voy a poner en tu mano un objeto. Y ustedes me van a decir, no ustedes calladitos. Ani, no abran los ojos, por favor. En tu mano, levanta tu manito como para recibir una monedita. Muy bien. Aquí no le gusta recibir moneditas. A mí me encanta. Alguien con los ojos cerrados, miren acá. ¿Qué tienes en la mano? Miren todo lo que hace con la mano. Eso se llama reconocimiento de objetos. ¿Qué será? Un USB. Pero estaba con los ojos cerrados, ¿cómo conoció? Alumnos. Eso se llama reconocimiento de objetos. Y eso lo tienen que hacer ustedes con su paciente. Eso es sensibilidad profunda. Para alguien que no, yo pregunté, me dijeron que nadie sabía esto, pues, ¿de acuerdo?
No voy a definir porque yo no hago definiciones. A mí me interesa que ustedes aprendan por conceptos, porque sobre los conceptos son las aplicaciones clínicas. Yo voy a preguntar de pacientes. Si un paciente no reconoce el objeto, ¿qué tengo que pensar? ¿Qué sospecho? ¿Esta mala sensibilidad profunda? Claro que sí. Pero ¿en qué punto está la mala sensibilidad profunda? ¿En dónde? ¿En qué área? ¿En qué parte? ¿En qué parte está la mala sensibilidad profunda? Aquí, acá está la primera neurona, en el gallo, o aquí, en el Allegoric-Gourdach. Pero ojo, el Allegoric-Gourdach no se decusa aquí a nivel de la médula, se decusa a nivel del bulbo. Igual se va a ir al otro lado, siempre todo es decusado. Es interesante, ¿no? Los pacientes, escuchen, los pacientes que tienen un infarto cerebral en la zona 3, 1 y 2, si yo le doy un objeto, obviamente no me lo va a reconocer. Si alguien no hubiera reconocido el objeto, yo hubiera podido sospechar que si es una paciente que no lo es, si ella hubiera estado en el hospital y no me reconoce, mi cerebro de inmediato me dice, acá hay una alteración de la sensibilidad profunda, que la lesión podría estar en la corteza. Si no reconoce con la mano derecha, ¿en qué corteza? La corteza izquierda. Entonces, qué fácil es examinar la sensibilidad profunda, ¿no? Entonces, miren qué importante es la sensibilidad profunda. Ya. Este es un corte transversal que me gusta mostrarlo mucho porque acá está el Allegoric-Gourdach, que le decía tremendo asco, todo el cordón posterior para la sensibilidad profunda, ¿no? Aquí yo tendría que agregar, ¿no? El cordón dorsal o posterior. Acá este cordón se encarga de tacto y presión fino, acá tendría que agregar el fino, la vibración con el diapasón, posiciones articulares, yo tendría que agregar aquí reconocimiento de objeto, que es lo más importante que se examine en un paciente. Yo tendría que agregar aquí reconocimiento de objeto. Acá conocen a la vía del espino talámico lateral, obviamente, el dolor de temperatura y el espino talámico. ¿De acuerdo? Si hay alguna pregunta, es el momento, ya ustedes saben, este es el músculo sensitivo, muy parecido a los músculos motor, acá la cara, la lengua, estamos hablando de la sensibilidad, ¿ok? La sensibilidad de la cara. La mano, muy parecido a los músculos, ¿no? Esto me gusta traerlo porque este es un gráfico que hace muchos años lo hizo Brodmann, hace más de 50 años, él imaginó esto. Como la gente brillante, eso que él imaginó, resulta que ahora este homúnculo existe, ya se le tomó foto por la resonancia magnética funcional, existe. Entonces, si un paciente es amputado, acá un paciente es amputado, paciente diabético lamentablemente termina amputado de la pierna derecha, el paciente al día siguiente dice, doctora, hay quienes me han dicho la cirugía, pero yo siento mi pierna derecha, yo no siento. La ignorancia es atrevida. Yo recuerdo que alguna vez un médico, no voy a decir ni la especialidad política, oye, porque a veces los médicos son bastante agresivos, ¿no? Ustedes no, porque a ustedes se les enseña desde pequeñitos que tienen que ser respetuosos con todo el mundo. Pero este médico le dice al paciente, oye, pero a ti qué te pasa, te da loco. Pero no te das cuenta, mírate, y no te das cuenta que ya no tienes la pierna. Sí, pues, pero yo la siento. ¿Cómo se llama eso? Síndrome de microfantasma. Porque la memoria de esa pierna está dibujada en la corteza cerebral. Y no va a desaparecer de un momento a otro porque se la corta. Tendrá que pasar el tiempo
Y tendrá que ir este paciente de rehabilitación y probablemente después de un año esa pierna va a desaparecer de ahí de la corteza cerebral. ¿Ok? Eso se llama síndrome del miembro fantasma. Hay algunos pacientes que dicen, yo siento que me duele la pierna, un dolor fantasma. Pero que tiene una explicación fisiológica, ¿no? Bien. Y acá está la vía del dolor. Ese es el trabajo del médico. Cuando un paciente va a mi consultorio, doctora, usted me tiene que quitar este dolor. Ah, está bien, me lo vamos a quitar. Siempre y cuando tú seas obediente y hagas todo lo que yo te diga. Entonces, la vía del dolor, la vía rápida, es esta que está en negrita, que está llegando hasta la corteza cerebral. Mira que acá la vía lenta del dolor, ¿se acuerdan que hablamos de una fibra que tenía 2 metros por segundo? La vía lenta del dolor llega generalmente hasta el tronco encefálico, ahí la ven y hace sinapsis con la formación reticular. Mientras que la vía rápida del dolor está llegando a la corteza cerebral. La vía rápida del dolor utiliza al neurotransmisor glutamato, glutamato. El neurotransmisor glutamato es el responsable de la vía rápida del dolor, es decir, estas fibras que viajan rápidamente en un promedio de 30 metros por segundo, que son las fibras de tipo AD, que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Son las fibras de tipo D. Mientras que la vía lenta del dolor se quedan aquí. Una quemadura de tercer grado, una quemadura por aceite. Muchas veces las amas de casa se queman. Y si se queman con aceite, el aceite se queda pegado en la peor quemadura. ¿Cuántas veces he visto quemadura de tercer grado por aceite? Se pierde la piel. Que una mujer pierda la piel de toda la pierna es frágil. Se pierde toda la piel. Pero hay 2 tipos de dolor. Generalmente cuando muchas veces las pacientes, algunas me han narrado, siempre recuerdo una colega que ya no está, falleció en la pandemia, una colega de una amiga, una mujer sumamente inteligente, que se quemó al cocinar. Y ella contaba de que cuando ella sintió el aceite, cuando sintió que el aceite le cayó porque se volteó la sartén, ella dio un salto para atrás. Porque eso es lo que uno hace, pero ya el aceite está vencido. Eso se percibe muy rápidamente. Al 0.1 segundos, esas son las vías rápidas del dolor. Y luego cuando ella retrocede, en la noche no pudo dormir porque ahí hay quemadura de tercer grado, el dolor es intenso, se pierde la piel, ahí están actuando. Los peores dolores van por la vía lenta del dolor. Hemos dicho que la vía lenta del dolor es conducida por fibra de 2 metros por segundo. Entonces, miren cómo el dolor es de complicado, ¿no? La vía rápida y la vía lenta del dolor. Por supuesto que la vía rápida del dolor va a llegar a las áreas 3, 1 y 2 de la corteza cerebral. Y aquí para mostrarles cómo las terminaciones nerviosas libres estaban fundamentalmente en algunas zonas, como la piel, periósteos, en los vasos sanguíneos del cerebro, vasos sanguíneos del cerebro. Ay, doctora, tengo un dolor de cabeza. ¿Qué? Porque las arterias se han inflamado, ¿no? En la hoja del cerebro, en el metorio, ¿no? Ahí se encuentran abundantes terminaciones nerviosas libres que son los receptores del motor. Hemos dicho de que cuando hay destrucción de tejidos, ¿no? Obviamente si una célula se destruye, se rompe, las enzimas proteolíticas que están dentro de la célula van a estimular las terminaciones nerviosas libres. Hay una serie de sustancias que están dentro de la célula, ¿no? La gradicilina generalmente se libera después de una lesión, ¿no? De la misma célula. La acetilcolina también queda liberada porque, ¿no? Hay células y neuronas que están por la zona y los axones que contienen acetilcolina, ¿no? Obviamente. Bueno, entonces ahí está la clase de dolor.
El dolor tipo rápido ya les había mencionado, se percibe 0,1, una décima de segundo, mientras que el lento es un segundo después del estímulo. Ya lo habíamos mencionado dado la destrucción de los tejidos. No olvidar que hay la vía rápida del dolor, el neurotransmisor, es el glutamato, mientras que la vía lenta del dolor, el neurotransmisor intermediario, es la sustancia P. Acá tenemos la sustancia P y por supuesto tanto la prostaglandina como la sustancia P aumentan la percepción del dolor. Después de esa sustancia favorece la percepción del dolor. No olvidar que todos los receptores tienen una característica que se llama la adaptación de los receptores. Por ejemplo, un olor pésimo, ¿a qué se llama adaptación? Yo entro también hice anatomía, también yo hice disección. En mi época, cuando uno entra al anfiteatro de la anatomía es un olor espantoso. Ya iba a decir que claro, creo que me produce el olor, pero el olor es espantoso. Yo solo por pasar ahora, no quiero pasar por ese lugar porque por ahora es penetrante. ¿Para qué lo voy a descubrir? Pero ¿cuántas veces como estudiantes ustedes se han metido y han estado 2 horas, 3 horas, 4, cuando tienen que estudiar están ahí? Eso me pasaba. Yo estudiaba mi carrera y estaba metida ahí creo que 8 horas. Todo el día estudiando y con mi merienda al lado. ¿Sí? ¿Por qué uno puede entrar, primero se percibe un olor espantoso, pero después se adaptan los receptores, se acostumbran y ya no se percibe? ¿Qué significa que se acostumbra? Que el receptor ya lentamente va a dejar de despolarizarse hasta que finalmente ya no se despolariza con ese estímulo. Eso significa adaptación. Cuando yo entro a un lugar que es más oliente, aplico mi principio de fisiología y digo, voy a esperar nada más porque mis receptores se van a acostumbrar. Y dicho y hecho. Hay olores realmente bien fuertes, ¿no? Bien. Pero las terminaciones nerviosas libres tienen muy poca adaptación, por eso es que siguen fastidiando las terminaciones nerviosas, el dolor no se pasa. Ejemplo, una apendicitis aguda. El paciente está que se dobla y hasta que no le saquen ese apéndice, recién cesa el dolor, ¿no? El dolor hipocólico. Entonces, las terminaciones nerviosas libres avisan que el paciente se está enfermando. Avisan. Es importante, entonces, la falta de adaptación de estos receptores. Ya habíamos analizado las fibras rápidas, ¿no? Que llegan hasta 30 metros por segundo, las fibras incoherentes, mientras que la fibra C llega hasta 2 metros por segundo. Tenemos nuestro propio sistema de analgesia, aquí por ejemplo. Así como hay neuronas que participan en la vía del dolor, hay otras neuronas que producen una serie de neurotransmisores analgesianos. Acá, por ejemplo, este es el sistema gris periciliano, y acá miren que estas neuronas pericilianas producen encefalinas. Acá se produce encefalina, acá tenemos, por ejemplo, estos núcleos a nivel de la protuberancia, el núcleo magno del RAFE que produce serotonina. Tanto las encefalinas como la serotonina son neurotransmisores alumnos que producen analgesia, bloquean el dolor. Nosotros tenemos nuestro propio sistema. De alguna manera el organismo se defiende para bloquear el dolor porque el dolor es una sensación muy desagradable, el organismo se defiende. Entonces aquí tenemos por ejemplo este núcleo que produce serotonina y otros que producen encefalina. Y como si fuera poco a nivel de la neurona espinal, tenemos acá otro núcleo que produce encefalina. Con este sistema, cada vez que uno se cae
O cada vez que uno se golpea, pues al principio le duele hasta el alma, ¿no? Pero al poco rato pasa. ¿Por qué pasa? Justamente por este sistema de analgesia, ¿no? Y acá lo que les decía, ¿no? Es que como una especie de resumen, las encefalinas y la serotonina bloquean el dolor, inhiben el dolor, y hay sustancias dentro del mismo organismo que también bloquean el dolor. Por ejemplo, las endorfinas producen una sensación por eso muy agradable, porque disminuyen el dolor, bloquean el dolor. La beta-endorfina, la beta-encefalina, la encefalina y la endorfina se llaman sustancias opiáceas, son naturales. Cuando el ser humano, cuando los científicos descubrieron estas sustancias que bloquean el dolor, crearon otra sustancia, las industrias farmacéuticas, que se llama la morfina. La morfina es el mejor analgésico, pero la morfina usted sabe produce adicción, por eso es que no se emplea. La morfina no se usa porque si no haríamos adictos a gente que tiene mucho dolor. Hay otro tipo de medicamentos que se usan, ¿de acuerdo? Y acá está la inhibición del dolor, ¿no? Mediante la frotación, estos son los estímulos sensoriales, y hay corrientes eléctricas que también inhiben el dolor y se utilizan en medicina física. Ustedes han utilizado el TENS, el estimulador eléctrico. Ese estimulador eléctrico también da un tipo de corriente que se llama la corriente diadinámica. La corriente diadinámica bloquea el dolor. La corriente diadinámica bloquea el dolor. Se utiliza en medicina física y rehabilitación y le quita el dolor a los pacientes. Con maravilla, siempre mandamos a los pacientes a medicina física y rehabilitación. Y este es el dolor tipo cólico, el dolor visceral. Este es muy interesante. Siempre el dolor es una vía trinecrona. Acá una víscera que puede ser, ¿no?, una parte del intestino, como estamos viendo aquí, ¿cierto? Y ustedes ven las terminaciones nerviosas libres. En un cólico se distiende la víscera y entonces va el estímulo, ¿no?, de distensión. Las terminaciones nerviosas libres se activan, va el impulso por acá, ¿no? Primera neurona de la vía sensitiva y se va a la sustancia gelatinosa, segunda neurona de la vía sensitiva, y ustedes saben que esto asciende, ¿no?, a la tercera neurona que está en el tálamo óptico, ¿no? Pero ¿qué es lo importante de este cuadro? Me interesa mucho porque acá hay una neurona simpática, ¿no? Y acá está el arco mesentérico, acá está la neurona simpática. Entonces, acá hay una sinapsis. Miren acá, esta neurona, acá, esta neurona produce dos tipos de neurotransmisores, qué interesante, el glutamato y también la sustancia P, ¿no? Y entonces, por eso es que acá se encuentra en esta sinapsis con esta neurona. ¿Por qué está esta neurona? Porque la neurona simpática, frente a un cólico, frente al aumento del peristaltismo, la neurona simpática va a disminuir el peristaltismo. La neurona simpática disminuye el peristaltismo. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que acá hay una sinapsis. Cuando hay un cólico, de inmediato se establece esta sinapsis con esta neurona simpática, pero ¿qué observamos acá? En un corte de esta sinapsis se ve la sustancia P. Por eso es que se descubrió que el dolor tipo cólico está mediado fundamentalmente por el neurotransmisor sustancia P. Qué interesante experimento. Se averiguó que cuando hay un dolor tipo cólico se eleva los niveles de sustancia P. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Preguntas? O sea que todo está clarísimo. ¿Algunos? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Acá ahí me escucho una voz de una dama, de un amigo, ¿no? ¿Clarísimo? Sí, ¿no? No es complicado.
Ah, ¿complicado? No, para nada, Alicia, nada complicado, ¿no? Entendible, se entendió, pero ahora falta repasar un poquito. Listo, seguimos, entonces no hay nada complicado, seguimos como solo con los sentidos, y eso harán ustedes en la práctica, ¿no? Seguimos, entonces como no hay nada complicado, seguimos, vamos a ver la visión. Vamos a ver la visión, ¿no? Órgano de los sentidos, estamos hablando entonces de los órganos de los sentidos. Esta es una sensibilidad de tipo especial que está yendo por los pares craneales. La visión, segundo par craneal, olfacción, primer par craneal, vamos a revisar audición, octavo par craneal. Estamos revisando los pares craneales. Para eso se le llama sensibilidad de tipo especial. Entonces, este gráfico lo traigo porque me interesa ver cómo el estímulo de tipo luminoso, como cuando ustedes tienen un objeto aquí al frente, ¿no? La luz que va sobre ese objeto va a refractar, ¿no? Y va a ingresar por este punto. Acá todo esto tiene que estar perfectamente transparente, ¿no? La córnea, la cámara anterior del ojo, ¿no? Con el humor acuoso, el cristalino tiene que ser transparente, ¿no? Acá el humor líquido, todo esto tiene que ser transparente para que pueda pasar el estímulo luminoso a los ojos. ¿De acuerdo? No olvidar, solamente les estoy haciendo recordar, acá la pupila, ustedes han hecho en su práctica, han hecho el reflejo pupilar, este núcleo pupilar, inervado, ¿no? Por el tercer par craneal, ¿no es cierto? El tercer par craneal inerva a la pupila, contrae a este músculo. El tercer par craneal entonces produce la contracción de la pupila y lo contrario hace el simpático cervical. El simpático cervical dilata la pupila. Clarísimo. No olvidar que acá existe, esta es la parte que corresponde a la retina, ahí están los receptores de la visión. Entonces, repito, un estímulo luminoso va a ingresar por acá, va a atravesar todo eso. ¿Por qué? Porque va a llegar a la retina donde están los receptores de la visión. ¿Dónde están? Los conos y los bastones. Nosotros, los médicos, tenemos un oftalmoscopio y a través de la abertura pupilar, con un aparatito, podemos ver el fondo del ojo. Esto se llama el fondo del ojo, y acá vemos al nervio óptico, vemos a su paso sanguíneo, ¿no es cierto? La arteria y la vena óptica. Y esto es interesante porque acá vemos una zona un poquito más tenida, la famosa mácula, ¿no? En donde se encuentra la mayor cantidad de receptores, ¿no? Los conos y los bastones, que son los receptores de la visión. Ahí se encuentra la mayor cantidad en la mácula, por eso que nos interesa aquí la mácula, aquí se ve, ¿no? Importante entonces la mácula, es donde está la mayor cantidad de receptores. En el resto casi no hay, hay unos cuantos, ¿no? Pero no hay la cantidad que se encuentra aquí, ¿no? La famosa retina. Digo, ¿por qué famosa? Porque es impresionante cómo las células de retina producen grandes cantidades de neurotransmisores. Fíjate que las neuronas de la corteza pueden producir uno, máximo dos neurotransmisores. Estas neuronas producen grandes cantidades. Hay que más bien preguntar qué es lo que no producen, ¿no? Entonces, acá están, ¿no? los famosos bastones amargados. Acá están los bastones y acá los conos con su forma, lo que ustedes ya conocen, eso van a estudiar de histología, simplemente para mostrarles que acá dibuja una capa, ¿no? Una capa
externa, ¿no? Donde están los conos y bastones. Luego aquí hay una serie de sinapsis, los bastones, ¿no? Pasan la información, como vamos a ver, a este grupo de neuronas especiales. Ven acá esta neurona horizontal H. Esta neurona horizontal a su vez codifica, suma, resta, codifica toda la información que viene de los conos y bastones. Y a su vez, esta envía toda la información a otra neurona, la cantidad de neuronas. Estas neuronas son las bipolares, ¿no? Y estas neuronas son las amacrinas. Las amacrinas cumplen un rol fundamental, porque ustedes la ven cómo están ubicadas estratégicamente. Estas son las que reciben toda la información de todas estas circunstancias. Las neuronas bipolares pueden producir dopamina, serotonina, noradrenalina, adrenalina, metencefalina, neuroencefalina, polipéptido intestinal vasoactivo, en fin, cualquier cantidad de neurotransmisores. Igual que estas neuronas que son las amacrinas, pero ¿cuál es la diferencia con las únicas que producen acetilcolina? Miren qué importante la importancia de las amacrinas. Las únicas que producen acetilcolina son las amacrinas. ¿Por qué? Ahora van a ver por qué estas neuronas tienen tanta importancia, porque van a convertir una serie de potenciales, como vamos a ver seguidamente, ¿no? Que hay una importancia, están ubicadas estratégicamente aquí. Miren cómo reciben toda la sinapsis de toda la demás neurona, la codifican y finalmente toda la información sale por aquí. Por este nervio es el nervio óptico y estas neuronas son las neuronas ganglionales, ¿no? Y aquí el nervio. ¿Cómo funciona todo este sistema? Es lo que vamos a ver seguidamente. Acá, para mostrarles los bastones ya conocidos, cómo la luz ingresa, atraviesa todo el bastón. ¿Para qué? Para llegar a estos discos llamados discos especiales, porque contienen la rodopsina, que es el pigmento fotosensible. Entonces, acá apilonada esta proteína, que es la famosa proteína rodopsina, ¿no? Acá hay otra proteína en los polos, pero ya desde tiempos antiguos se conoce que los polos se emplean sobre todo durante el día, cuando hay abundante luz. O sea, cuando hay luz, ahí están debilitados los polos, y cuando no hay luz, ahí es el bastón el que realiza un gran esfuerzo, ¿no? Entre comillas, cuando no hay luz. Si no hay luz, pues generalmente no se ve nada, pero si hay un rayito de luz, un puntito de luz, por ejemplo en la noche, hay luna llena, pues resulta que en la noche, pero hay un rayito de luz. Los bastones se emplean sobre todo, ¿no? Cuando no hay la suficiente cantidad de luz. Ahorita estamos bien ventilados. Si normalmente yo hubiera cerrado todas las ventanas, ¿no? Si hubiera cerrado puertas y estuviera totalmente a oscuras, yo diría, aquí se están utilizando fundamentalmente los bastones, pero eso no, porque normalmente nosotros siempre estamos proyectando, siempre habrá un poco de luz. En la mayor parte de actividades están interviniendo entonces los polos y los bastones, ¿no? Sobre todo cuando ustedes están acá en clase. El efecto de la luz. ¿Qué hace la luz? Acá está el bastón. Durante la oscuridad, el bastón está trabajando intensamente, haciendo todo el esfuerzo necesario para tratar de dibujar, algún tipo de objeto. Entonces, durante la oscuridad, acá tenemos que los bastones están abiertos. Acá está. Esta es la oscuridad y acá se ven los bastones que están con los canales de sodio abiertos. Yo pregunto, si los canales de sodio están abiertos, ¿cómo está el bastón?
Si el sodio está ingresando al bastón, ¿qué digo yo del bastón? El bastón se encuentra despolarizado. Despolarizado. Durante la oscuridad, el bastón está despolarizado. Miren acá, ¿no? Canales abiertos, el bastón está formando potenciales despolarizados. Sin embargo, cuando le añadimos la luz, por ejemplo, ustedes han utilizado la linterna. Esa linterna, ustedes dan acá un rayo de luz y ¿qué va a pasar? Los bastones se cierran. Y al cerrarse los bastones, ¿qué va a pasar? Ya no entra el sodio, y al no entrar el sodio, y por si fuera poco, no entra el sodio, y además, como si fuera poco, el bastón abre los canales de potasio para que el potasio salga. O sea, no entran cargas positivas, porque se cierran los canales de sodio, y sale más carga positiva, por tanto el bastón se hiperpolariza. Cuando se ilumina con un haz luminoso al bastón, ¿qué va a pasar por el bastón? El bastón cierra sus canales de sodio, con lo cual no entra carga positiva y por si fuera poco va a abrir los canales pasivos de potasio y sale el potasio. Conclusión, ¿cómo queda el bastón? Hiperpolarizado. El rayo de luz hace que el bastón se hiperpolarice y forme un potencial de acción de tipo hiperpolarizante, un potencial negativo. Alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, veamos esto, veamos esto. Vamos a ver acá, para ver la estructura de la rodopsina, que es el pigmento fotosensible. No olvidar que esta proteína de elevado peso molecular, la rodopsina, en su interior tiene el pigmento fotosensible, que es el retineno 1, acá lo vemos, el retineno 1. Este es el que en primera instancia se va a activar por efecto de la luz y cambia su configuración. Cambia su configuración. Y al cambiar su configuración, se va a activar toda esta proteína y esta proteína se convierte en rodopsina activada o beta-rodopsina. Ahí está. Esto es lo que ocurre, por favor, cuando un bastón es estimulado por la luz. Miren acá, acá está la luz. Este es el bastón completito. Acá está la rodopsina, ¿no es cierto? Entonces, la luz va a excitar, ¿no? La luz va a hacerse efecto sobre el retineno 1 y esta rodopsina se activa, por lo cual algunos autores hablan de una rodopsina activada. Otros le llaman beta-rodopsina. Esta rodopsina activada va a su vez a activar a una proteína G, que es la translucina. Y esta translucina es una proteína G, alumnos inhibitorias. ¿Se acuerdan que hablamos de la proteína G inhibitorias? Acá vemos a la proteína G inhibitoria. Miren acá, proteína G inhibitoria. Y esta translucina, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a actuar sobre la fosfodiesterasa y esta fosfodiesterasa convierte el GMP cíclico en 5'-GMP, con lo cual disminuye los niveles de GMP cíclico. Al disminuir los niveles de GMP cíclico, se cierran los canales de sodio. Al cerrarse los canales de sodio, el bastón se hiperpolariza. Alumnos, clarísimo, estas son las reacciones que ocurren en el bastón para que el bastón se hiperpolarice. ¿De acuerdo? Ustedes han trabajado con su linternita. Cada vez que ustedes utilizan la linternita y le mandan, ¿no?, un estímulo luminoso al bastón, esto es lo que ocurre en el bastón. ¿De acuerdo? Ustedes han trabajado o están trabajando, y algunos que van a hacer los reflejos, el reflejo ocular lo van a trabajar. Alumnos, miren esto, qué interesante. A mí me gusta mucho este esquema
Miren acá, los dos ojos, acá se ilumina el ojo izquierdo si es izquierdo y el de derecho, una persona volteada, ¿no es cierto? Mirando hacia adelante, ojo izquierdo. Acá ustedes ponen la linterna y miren cómo de inmediato el bastón se hiperpolariza. La respuesta en este ojo también va al otro, pero no tiene tanta intensidad. Entonces, también este otro bastón y el otro ojo se hiperpolariza. Y la respuesta va a ser esta. Obviamente, iluminar un ojo, a menos que tapen el otro, pero nunca hemos tapado. Ustedes van a hacer el reflejo pupilar y van a ver que, claro, ilumina directamente, pero la luz también le llega al otro ojo. ¿De acuerdo? Entonces, ambos ojos, acá los bastones se hiperpolarizan, forman potenciales de tipo hiperpolarizante. Miren acá, toda esa información dijimos que iban a las neuronas horizontales que suman con potenciales hiperpolarizantes, pero luego estas a su vez mandan la información, esto es un circuito. Se manda la información a las neuronas de tipo bipolares, algunas bipolares suman la información, forman potenciales hiperpolarizantes y otras forman potenciales depolarizantes. ¿Cómo es que forman potenciales depolarizantes? ¿Qué hacen las neuronas? Y acabamos de decir que estas neuronas bipolares producen todo tipo de neurotransmisores excitatorios. Noradrenalina, adrenalina, serotonina, dopamina, metencefalina, levoencefalina. En base a esos neurotransmisores, convierte la neurona bipolar en capacidad sola de convertir un potencial de tipo hiperpolarizante en depolarizante, o sumarlos y hacer potenciales de tipo hiperpolarizante. El estudio de la retina ha maravillado a muchos neurofisiólogos porque como las neuronas son capaces de convertir, gracias a la función de sus neurotransmisores, un potencial que es excitatorio lo convierte en inhibitorio y viceversa, un inhibitorio lo puede convertir en excitatorio. Esto es lo impresionante de lo que ocurre, ¿no?, con estas neuronas bipolares. Sin embargo, yo les dije que el azúcar que produce acetilcolina sobre esta neurona, que son las neuronas amacrinas. Las neuronas amacrinas, recuerden que la acetilcolina es un neurotransmisor mixto, excitatorio e inhibitorio. Así que ella muy fácilmente convierte una señal inhibitoria en excitatoria, por la cantidad de neurotransmisores que tiene, ¿no? Entonces, por las neuronas amacrinas salen potenciales depolarizantes, acá están las famosas amacrinas, y las amacrinas ya, estos potenciales son sumados y por las neuronas ganglionares salen potenciales depolarizantes. Este es el potencial de acción que va a viajar por el nervio óptico. Es un potencial de tipo depolarizante. Esto, repito, es impresionante. Acá está todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Esto simplemente es el resumen de lo que ya habíamos mencionado. Esto ya lo podrán leer ustedes cómodamente, ¿no? Ahí está el resumen de todo lo que hemos hablado hasta el momento. Cómo es que finalmente sale el impulso nervioso por el nervio óptico. La información que viaja a través del nervio óptico, la información va a llegar a estas áreas que son las áreas 17 de Brodmann. Acá la cintura caucarina y esos son los labios de la cintura caucarina. Labios de la cintura caucarina. Las guías visuales. Igual, no sé si esto lo han visto en neuroanatomía, ¿lo han visto o no? ¿Se han visto? Algunos sí, ¿no? Y hay una cabeza que dice sí, ¿no? O no. O tienes un movimiento
Lo demás, ¿qué dice? ¿Sí o no? Sí, claro que sí, lo han visto. Entonces, mi hablar de partido. Acá que me interesa saber que sigan la vía, ¿no? Esto es fisiología, por lo tanto, acá las lesiones son clarísimas, ¿no? Más fácil para mí poder explicar eso, porque si yo tengo una lesión en A, que es en el nervio óptico izquierdo, yo simplemente sigo la vía porque lo que quiero es que esta es una vía aferente, es una vía que va desde los campos visuales y se va a ir a la corteza, ¿no? Hemos dicho que estamos hablando de vías aferentes hoy día, ¿no? Entonces, una lesión en A, yo le sigo la vía de dónde viene esta parte, viene de la retina nasal, del campo temporal, y esta es la retina temporal y el campo nasal, por lo tanto, una lesión en A me está hablando de una ceguera en el ojo izquierdo. Una lesión en B, si estamos por el interquiasma de esta vía, estamos hablando de una hemianopsia, ¿no? Heterónima bitemporal. Acá una lesión en C, igual, simplemente le sigo la vía y resulta que son los campos visuales del lado derecho los que están alterados, a esto se llama una hemianopsia homónimo derecha. Igual que una lesión en D, una lesión en C prácticamente es igual, desde el punto de vista neurofisiológico. ¿Cuál es la diferencia para mí? Cuando yo utilizo, no se olviden de que aquí, en este punto se escapa una vía para producir el reflejo pupilar. O sea, el reflejo fotomotor, no se olviden. ¿Qué pasa en una lesión en C? Si acá hay un corte de esta vía, yo pregunto, si yo ubico este ojo, ¿habrá reflejo pupilar en este ojo? No va a haber. Ojo, alumnos, no va a haber porque acá se está cortando la vía. Entonces, esta es una hemianopsia homónima, si este es izquierdo, será del lado derecho, hemianopsia con alteración del reflejo pupilar, mientras que si yo estoy en una lesión acá, ya se ha producido el reflejo pupilar, y acá en una lesión en B, ¿no? Un tumor que esté comprometiendo las radiaciones ópticas de ultravioleta, como hay muchísimo, me va a producir una hemianopsia homónima derecha, pero con conservación del reflejo pupilar. Así de fácil. Eso es interpretar fisiológicamente la vía visual. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Y bueno, acá está escrito para que lo lean con calma. Las diapositivas se los voy a proporcionar. Acá está escrito lo que hemos descrito de las lesiones de la vía óptica. Y esto es importantísimo, impresionante porque los niños, ayer dijimos, o la clase pasada dijimos que los niños nacen muy inmaduros y nacen sin ver. Que recién el nervio óptico se mieliniza y aproximadamente a los 2 meses ya el niño comienza a ver las primeras imágenes. Sin embargo, el niño no habla hasta que tiene 1 año de edad. Por lo tanto, aquí hubo un gran descubrimiento que se llama los potenciales evocados visuales, ¿no? Y si yo pongo a un niñito a mirar un televisor, una pantalla que se mueva y oscile, ¿qué es lo que yo veo? El ojo izquierdo me dibuja estos potenciales, esto se llama potencial equivocado. Claro que yo le tengo que poner un electrodo receptor aquí y lo coloco a una pantalla, a un monitor, y entonces ¿qué se ve en el monitor? Se ve que se forma esa onda, la P1, muy conocida, también se llama la P7, ¿no? Ojo izquierdo y ojo derecho. ¿De acuerdo? Ojo izquierdo, eso es lo normal. Eso es lo normal. Pero ¿qué no es normal? ¿Cuántas veces ha venido una paciente que tiene la inflamación de un nervio óptico? Eso se llama la neuritis óptica. En este caso,
Es importante este potencial evocado porque miren, este es el ojo, en este caso derecho, B es el ojo derecho y A es el ojo izquierdo. Y se puede ver que el ojo derecho está normal. Esta era una paciente, esto es un examen de mis pacientes, es una paciente joven de 40 años, relativamente joven, de doctora, estoy perdiendo la visión. Desde la semana pasada estoy perdiendo la visión en el ojo izquierdo. Es el ojo izquierdo. Si un médico no está entrenado, normalmente lleva al neurólogo. Entonces, acá está pasando algo. ¿Por qué pierde la visión? Obviamente está ocurriendo algo con el neurótico. Le hicimos los potenciales evocados visuales. ¿Y qué se ve? Se ve que en el ojo izquierdo efectivamente demora muchísimo. Acá figura 196 milisegundos. Lo normal es que esta onda se le llama P100 porque el promedio que aparece normalmente son los 100 milisegundos, acá está el pico. Esta se ha demorado. Acá dice 103, aquí dice 196. El tamaño del potencial es un buen tamaño, acá el tamaño es menor. Este es el caso de una paciente que tenía una neuritis óptica en el ojo izquierdo. Y por supuesto de inmediato le decimos, tenemos que darle tratamiento porque si no le damos tratamiento, ¿qué es la neuritis óptica? Aparecen anticuerpos que atacan al mismo nervio óptico. Atacan la mielina del nervio óptico, con lo cual hay una inmunización severa y obviamente luego hay inflamación con pérdida de la visión. Esta paciente de inmediato le dimos inmunosupresores. Los inmunosupresores tipo corticoide y la paciente mejoró tremendamente y no perdió la visión en el ojo izquierdo. Miren qué importante que este descubrimiento de los potenciales evocados visuales, importantísimo, ¿no? Nos ayudó a tratar con pacientes. ¿Ustedes saben lo que es perder un ojo? La paciente es sumamente agradecida porque obviamente se le hizo el examen y se determinó. Vamos a pasar entonces a hablar rápidamente de la audición. Y esto es algo que también ustedes conocen. Solamente se lo he traído para que ustedes vean qué me interesa. Ya ustedes saben esta cadena de hueso sensible. Este es el famoso, ¿no? El famoso órgano de Corti. Es un corte a lo largo en donde se ven claramente los tres compartimentos. El compartimento, la escala vestibular, la escala media, la escala timpánica, así se llaman estos tres compartimentos. ¿Por qué me interesa? Pues, obviamente tengo que analizar la fisiología. Acá hay perilinfa, todo esto está bañado de líquido, esto funciona como un sistema acuático perilinfa. Aquí la endolinfa, que es de escala media, la endolinfa bañando a esto que se llama membrana basilar. ¿Por qué nos interesa la membrana basilar? Porque acá están los receptores. Aquí están los receptores. Estamos hablando de las células ciliadas, que son las responsables de la audición. Y luego aquí también este es otro sistema acuático, la rampa timpánica, en la cual acá hay perilinfa. Repito, perilinfa, endolinfa bañando a las células ciliadas y acá realmente perilinfa. Sí, pero la endolinfa tiene una diferente composición. ¿Sí? Todo este sistema va junto, prácticamente es muy parecido. Aquí tenemos, ¿no?, el órgano de corte, acá tenemos todo el aparato, ¿no?, vestibular, en general todo esto es el aparato vestibular. Acá está la zona de las ámpulas en que hay el mayor número de receptores. En todo este aparato están las células ciliadas, sea en los conductos semicirculares o sea también en el órgano de corte, que es el órgano de corte, y acá también están las células ciliadas internas, acá hay unas células ciliadas externas,
pero de las células ciliadas internas son las células que van a ser responsables de la percepción del sonido y luego va a salir la información por el nervio auditivo, el nervio coclear, como le quieran llamar. Entonces, esto es lo que se conoce como nombre de utrículo y la zona del sáculo, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, la cantidad de minerales, en este caso el carbonato de calcio. Cuando la persona recién nace, el recién nacido tiene un polvito que muchos autores le llamaban pautofolio, es un polvito microscópico porque los cristales son cristalitos pequeños del recién nacido, pero que luego cuando la persona se vuelve anciana, resulta que esos cristales son enormes, cada vez crecen más, entonces son pesados y producen el vértigo de los ancianos, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces, lo importante es que todo este aparato es muy parecido, ¿no? Todos tienen las células ciliadas, prácticamente el comportamiento de las células ciliadas, desde el punto de vista fisiológico, siempre va a ser el mismo, ¿no? Y acá, este es el borde transversal, ¿no? Lo que les decía, la escala vestibular, la escala media, la escala timpánica, o rama timpánica, aquí el órgano de Corti, ¿no? Bañado por la endolinfa, recuerden, acá las células ciliadas internas, aquí saliendo el nervio auditivo, van a respirar, pero aquí lo interesante es que aquí está la estría vascular, y la estría vascular es la que produce ¿qué? La endolinfa. La endolinfa que va a producir esta estría vascular tiene peculiaridades, es rica en potasio. Prácticamente toda la endolinfa tiene grandes cantidades de potasio, sodio casi no hay, prácticamente no hay sodio. Entonces, lo único que hay alrededor de la célula ciliada es prácticamente potasio, ¿no? Aquí a mayor aumento el órgano de Corti, ¿no? Las células ciliadas, acá tenemos el octavo par craneal, ¿es cierto? Las células ciliadas externas, que por mucho tiempo no se sabía cuál era la función hasta se descubrió que estas tienen actina, ¿no? Y tienen miosina, entonces por lo tanto son células que cambian de tamaño, se acortan, se alargan, con el objeto de acomodar al caracol y mejorar la resonancia que hay en este tubo, ¿no? Por acá, cuando llegue el sonido va a causar una resonancia y entonces y la idea es acomodar para cada vez que el sonido que se escucha sea mejor, ¿no? Y obviamente una vez que se produce acá la transmisión del sonido, las células ciliadas internas van a llevar la información a la corteza auditiva, ¿no? Y acá para mostrarle la escala media, que el potasio 150, ¿no? Y el equivalente, si muy pobre sodio, miren acá, solamente uno. Por lo tanto, alumnos, cuando esta célula se despolariza, lo que va a ingresar es el ion potasio, porque no hay otro ion que ingrese. Repito, las células ciliadas se despolarizan por el ingreso de iones potasio. Aquí una célula ciliada al máximo aumento y acá están los cilios. Cuando todo este es un sistema acuático, es como que si ustedes van a un lago y luego ustedes tiran una piedra. ¿Qué va a pasar? Alrededor de la piedra se van a formar ondas. Esto es igualito. Cuando ingresa el sonido, no se olviden que el sonido es una onda mecánica que ingresa a estimular la cadena de hueso sencillo. Entonces, ¿qué va a pasar? Es como que igual, si tiraran una piedra a todo este sistema, que limita y lo limita, ¿no? Y estas ondas van a ser captadas por las células ciliadas. Entonces, qué interesante. Ahí tienen a la célula ciliada en su máximo aumento. ¿Qué va a pasar cuando ustedes tiran un sonido, lanzan un sonido?
se mueve todo el sistema acuático del linfa, endolinfa, y en ese momento, cuando se mueve todo el sistema acuático, mecánicamente se van a depolarizar las células ciliares, es decir, los cilios se van a un costado producto de este movimiento del agua, en este caso del movimiento de la endolinfa. Esto significa apertura de canales de potasio. Durante la depolarización se abren los canales de potasio, los cilios se van a un costado y luego durante la repolarización los cilios regresan a su lugar de origen, por lo cual se cierran los canales de potasio. Qué interesante, ¿no? Cómo este receptor es capaz de expresar estos iones de potasio, porque obviamente no hay otros, y lo que interesa son las cargas positivas que ingresan, ¿no? Entonces, aquí vemos, ya sabemos cómo ocurre la depolarización de la célula ciliada. No olvidar que el sonido, alumnos, la conversación normal está entre 40 y 80 decibeles. Los decibeles son un sistema de gradación creado por los fisiólogos del sonido. 0 decibeles no significa que no haya ningún sonido, es lo que pasa es que el hombre no lo escucha, el ser humano. A lo mejor el ser humano no escucha 0 decibeles, pero 0 decibeles siempre escucha el ratoncito. El pericotito. Hay un dicho que dice, oye, si tienes pericotes en casa, basta que tú pongas un gato, tráete un gato. Y el pericotito es capaz de escuchar el caminar del gato, que es tan suave, ¿no? El pericote desaparece porque tiene pánico al gato. Entonces, el pericotito es capaz de escuchar 0 decibeles, pero el ser humano no. O el perro también tiene mejor audición que nosotros, ¿no? Hay pitos para el perro, nosotros no los escuchamos, pero el dueño sopla el pito y el perro viene corriendo, ¿no? Entonces, la conversación normal está entre 40 y 80 decibeles y el sonido, esto es lo ideal, el susurro por debajo de 40 decibeles. Alumnos, la música de rock, esas fiestas, ¿qué daño hace? Destruye los receptores auditivos. La música elevadísima, el avión, el sonido del avión a 160 decibeles. Entonces, la gente que trabaja en los aeropuertos tiene que tener protectores. Normalmente tendríamos que usar protectores, ¿no? Protectores para evitar la destrucción de los receptores y del nervio auditivo, porque el nervio auditivo se destruye por los sonidos muy intensos. Sin embargo, acá la gente no lo sabe. En el Perú, en otros países está prohibido tocar la bocina. Aquí ustedes se van, yo ya no voy, antes iba, se van ustedes debajo del puente de la Virgen. Es una cosa que horrible, por Dios, horrible, porque vienen los buses, el chofer de los buses tocando su claxon, avisando que ya está llegando, y todos avisan. Eso se llama contaminación ambiental tremenda, y eso se daña a los oídos. No solamente a los oídos, los nervios, crispa los nervios. Las vías auditivas, esto le valió otro premio a un grupo de médicos. Esto que ven acá, uno podría decir, oye, pero qué feo, ¿qué es esto? Es horrible, ¿quién se va a grabar esto? Había un grupo de médicos que les encantó estas fibras y ellos fueron los inventores de unos potenciales que se llaman potenciales evocados auditivos. Ellos se dieron cuenta, acá tenemos el nervio auditivo, los grupos cocleares, ¿se acuerdan? Los vocales dorsales. Aquí la decusación, esto se llama el disco lateral, perdón, la decusación
El cuerpo trapezoide, la decusación, aquí ven cómo se decusa de un lado para otro. Esta decusación tiene una forma especial, se le llama cuerpo trapezoide. Acá tenemos las olivas superiores, ¿se acuerdan las olivas lumbres? ¿No? Entonces, cada parte en ello forma una onda. Se dieron cuenta, lo único focal es otra, el cuerpo trapezoide con las olivas, la tercera onda. Luego acá hay otra onda que se va a formar, ahorita les voy a mencionar. Esto sí es el menisco lateral, llegando al tubérculo cuadrigenio posterior o inferior, cuerpo geniculado interno y las radiaciones auditivas que están llegando a las áreas 41 y 42. Esto me parece complicado, hubo un grupo de médicos que les encantó y ellos son los que crearon potenciales evocados. ¿De qué se dieron cuenta? Que si ellos ponían unos audífonos a cualquier persona, a cualquier ser humano, se dieron cuenta, ¿no?, que aparecían unas ondas, ¿no? Si yo voy ahí está, se le ponen unos audífonos acá, ¿no?, audífonos, y a la altura de la apófisis más norte detrás de la oreja se pone un receptor para ver qué capta, ¿no?, este aparato que registra las ondas. Entonces se ve, miren, esos son los potenciales que aparecen cuando, ¿no?, la onda 1, la onda 2, la 3, la 4, la 5, y estas son las que se van a la corteza. Oído, en este caso oído izquierdo, oído derecho. Pero ¿cómo es esto? Esos son los famosos potenciales evocados auditivos. Estos médicos famosos se dieron cuenta que cuando hacían escuchar sonidos aparecía la onda 1, la onda 1 era generada por el nervio auditivo, la onda 2 por los núcleos cocleares, la onda 3 aparecía y era formada por el cuerpo trapezoide y los complejos olivares. La onda 4 por el menisco lateral, acá está la onda 4 por el menisco lateral, hasta aquí, y la onda 5 por el tubérculo cuadrigenio inferior. Y las radiaciones auditivas que se van a la corteza. Acá está, se le pone un audífono al paciente y se le empuja el oído izquierdo, la onda 1, 2, 3, 4, 5. Si desaparece la onda 1, ve que hay una lesión del nervio auditivo. Si desaparece la onda 2, una lesión en el núcleo coclear y así sucesivamente, ¿no? Con esto se descubrió algo maravilloso. Los niños nacen con niños y muchas veces no se dan cuenta que son sordos porque los niños no hablan. Entonces, si uno les hace este potencial evocado auditivo, por ejemplo, que es un niño que los potenciales se ven en el oído izquierdo, pero no hay nada en el lado derecho. ¿Qué significa? Sordo del oído derecho. Sordo del oído derecho. Llegó al consultorio, lamentablemente, una señora, una mujercita, 40 años, una mujer de Perú profundo, de los lugares más alejados con su hijo. Qué pena. 20 años el muchacho, sordo mudo. Sordo mudo. ¿Qué pasa? Si una persona no escucha, no va a hablar. Hoy día esto revolucionó, los potenciales evocados han revolucionado todo este mundo. Hoy día, si se sabe que el niñito no escucha y se le hace potenciales a los 6 meses, se le puede poner un implante, los implantes cocleares, y el niño va a hablar perfectamente. Ya no deberían haber sordos. La mujercita que yo les conté venía con la idea de que quería hablar a su hijo. Después de 20 años, se puede hacer con mucha dificultad, pero ya ese niño no va a hablar como debería ser. El hablar es un hablar totalmente torpe, no es lo mismo.
que cuando el implante se pone en un niño que tiene 6 meses. El niño que tiene 6 meses con un implante va a hablar normal, como nosotros, ¿no? Con todas las tonalidades. Y vamos a hablar del laberinto, vamos a hablar de las ángulas, esto ya lo conocen, las características como de los conductos semicirculares, fundamentalmente detectan los movimientos de la cabeza, ¿no? cuando la cabeza rota, ¿no? Eso es lo que captan los conductos semicirculares, ¿no? Y cuando uno rota y da 1000 vueltas, de inmediato esa información es pasada al cerebro. Y si yo comienzo a dar vueltas y a bailar tipo bailarina de ballet, qué perfecto equilibrio que conserva la bailarina de ballet, porque en simultáneo el cerebro está respondiendo para producir una excelente estabilidad y un excelente equilibrio. Los conductos semicirculares están captando la posición de la cabeza cuando la cabeza rota. El utrículo capta lo que se llama la aceleración lineal horizontal, es decir, si yo camino horizontalmente, ¿no? Y roto, gracias a Dios mis conductos semicirculares están bien, por eso es que roto y no me caigo, pero yo no estoy mirando el piso para caminar derechito, ¿no? No me estoy viendo ni para un costado ni para el otro. Eso se llama aceleración lineal horizontal. Sí, pero el sacro interviene en la aceleración lineal vertical. ¿Cómo es eso? Si un buzo se mete al mar, se dirige de manera vertical y a la hora de salir igual, va a salir hacia arriba, ¿no? El sacro se encarga de esa orientación, ¿no? Y un buzo se altera el sacro, nunca va a salir a la superficie. Entonces, miren, cada estructura tiene una importancia especial. Entonces, estos son los conductos semicirculares, ¿no? Obviamente, también contienen, ¿no? Esto está lleno de endolinfa. Durante la aceleración, obviamente, durante la rotación, la endolinfa va para un lado, y si el paciente regresa sobre su ritmo, la endolinfa va hacia el otro lado, en fin, ¿no? Este es ya habíamos dicho, es un sistema acuático. Aquí el sacro de podríamos decir al máximo momento, pero de un recién nacido, estos son los cristalitos que les decía, ¿no? De carbonato de calcio. Al inicio son como un polvito cuando recién nace, pero luego cuando la persona madura y se vuelve anciana, resulta que este polvito ya no es polvito y los cristalitos de carbonato de calcio que eran muy finitos, resulta que son verdaderas piedras grandes que están estimulando a los cilios y están produciendo algo que se llama vértigo, ¿no? El paciente dice, doctora, qué terrible, ¿no? Tengo vértigo, siento que todo me da vueltas, ¿no? Y acá está lo que le decía la guía de estimular, que la información de los conductos semicirculares viene por aquí, pero junto con esta información hay una que llega directamente a los núcleos vestimulares, pero hay otras que se van directamente al cerebro. Miren, directamente al cerebro, ¿para qué? Para frenar el movimiento, para graduar el movimiento y para que la persona no vaya al suelo, ¿no? Entonces, miren acá estas vías, el fascículo longitudinal medio, que tiene sinapsis y contacto con el tercer par, esos son los promotores, tercer, cuarto y sexto par. Y antiguamente se decía, ahorita ya me gusta siempre traer las cosas, ¿no? Gráficos, porque acá se ve claramente, pero en la actualidad ya no es desconocido esto, en la actualidad ya se sabe que la vía vestibular está llegando a una parte enorme, ¿no? De la corteza cerebral, y toda esta zona que está sobre el área auditiva, obviamente muy cerca está la zona vestibular, ¿no? Un paciente llega a mi consultorio
acompañado de la mamá, un chico de 18 años acompañado de la mamá. La mamá desesperada, pues la madre siempre se desespera por sus hijos. La madre agarrando al hijo y el chico que venía, ¿no?, como un borrachito, decir, para un lado y para otro, y la mamá agarrando. Doctora, mire cómo está el hijo. Está como borracho. La primera pregunta, ¿y qué pasó? Tengo que pensar en que ha tenido una inflamación tremenda en la garganta, una gripe, señora, si no estaba con gripe, sí, doctora, toda la semana estaba mal, la garganta inflamada, muy inflamada la garganta. ¿Qué pasa? Hay un conducto, ese conducto, ¿cómo se llama?, que une la cavidad oral con el oído interno. ¿Cómo se llama ese conducto? Ahí. Hay un conducto. Si se inflama la cavidad oral, pasa la inflamación del oído interno, y en el oído interno están los conductos semicirculares que también se van a inflamar. ¿Cómo se llama ese conducto? No puedo creer. ¿No? ¿Se olvidaron? A ver, ¿cómo? No, no escucho. O de Eustaquio. Muy bien, Mario. Mario recordó. Es el conducto de Eustaquio, también le llaman la fibra de trompa de Eustaquio. Por ahí pasa la inflamación, entonces se inflaman las células ciliadas. Y al inflamarse las células ciliadas, entonces da esa sensación de vértigo. Cuando uno le mira al chico y ve los ojos están de un lado para otro. Ese es el examen que yo hago como médico para ver que el chico tiene un vértigo periférico, que es por inflamación justamente de todo este conducto auditivo interno, las formas de Eustaquio. Se inflaman las células ciliadas y normalmente los ojos van de un lado a otro, eso se llama nistagmo horizontal generalmente, por eso que el chico no se mantiene, que está como borrachito. También se le llama vestibulitis, en los libros lo llaman como vestibulitis. Pero en resumen, es la inflamación de las células ciliadas. Entonces, y creo que estamos exactamente listos. Unas palabritas sobre gusto y olfato. Solo unas palabritas, eso lo verán ustedes ampliamente en su práctica. Los receptores, nosotros en fisiología vemos receptores y vemos neurotransmisores. Entonces, aquí están los receptores, que son las células gustativas. Abundan las células gustativas, se regeneran, ¿no?, y se van diferenciando. Por ejemplo, acá tenemos una que está bastante madura, primero aparece como pequeña, ¿no?, luego van creciendo, luego se van diferenciando, y ahora tenemos una célula, por ejemplo, ¿no?, en comunicación lista para comunicarse. Acá dice sinapsis, es de la célula ya bien diferenciada. Estas células están, ¿no?, acá, dentro de los botones gustativos, acá. Las papilas fungiformes, las papilas caliciformes. Aquí están entonces los famosos botones gustativos, y en cada botón tenemos muchas células gustativas. Pero ¿cómo funciona? Aquí, lista, esta célula se debe despolarizar. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, ¿cómo es la despolarización? Miren acá, para el sabor salado, fácil, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la sal es cloruro de sodio y el sodio es positivo.
tiene carga positiva. Entonces, ¿qué pasa? Una comida salada, una papita salada, una papita frita, que está salada, se descompone el cloruro del sodio va a ingresar por los canales de sodio de esta célula que va a captar el sabor salado. Entonces, esto va a despolarizar a este receptor. Ingreso de carga positiva despolariza el receptor. Ya lo saben ustedes, si conforme se despolariza y tiene el potencial de acción despolarizante, se abren los canales de calcio, que es interesante, siempre lo mismo, ¿no? Se abren los canales de calcio y el calcio ingresa al receptor. ¿Para qué? Para lanzar al neurotransmisor. Se lanza al neurotransmisor que se une a sus receptores y se despolariza. En este caso, se despolariza a la fibra gustativa que pertenece generalmente al séptimo par craneal. Recuerden que el séptimo par craneal inerva los 2 tercios anteriores de la lengua, mientras que el noveno par craneal inerva al tercio posterior de la lengua, ¿no? ¿De acuerdo? Qué fácil, ¿no? Ya después que hemos estudiado tanto, ya sabemos cómo se despolariza. Entonces, el sabor salado, ingreso de ion de sodio. Acá tenemos el sabor dulce. No es tan fácil para el sabor dulce, porque para el sabor dulce, generalmente ya el receptor está acoplado con una proteína G. En este caso es la proteína GS. Miren acá, entonces ya está acoplado con la proteína GS el receptor. Pero ya sabemos, cuando llega el sabor dulce, que es un estímulo químico, porque el dulce se une a la saliva, para eso la masticación. Entonces este sabor se une, ¿no?, a su receptor que está acoplado con la proteína GS, con lo cual, acá está, recuerden que la proteína GS, ¿no?, lo que hace es abrir los canales de sodio. Acá está, miren, se abren los canales de sodio, ingresa el sodio, se forma el potencial despolarizante, la misma cosa, y luego el potencial, ¿no?, va a abrir los canales de calcio y la vesícula sináptica que contiene el neurotransmisor, ¿no?, van a pasar acá a su receptor y se despolariza esta fibra nerviosa. En este caso, para el sabor dulce también estamos hablando del séptimo par craneal. Sabor dulce, sabor salado, séptimo par craneal. En cambio, el sabor amargo está los receptores están en el tercio posterior de la lengua y están yendo por el noveno par craneal. A ver, veamos cómo es esto. Perdón, creo que ya me... sí. Acá está, ya habíamos analizado el dulce, ya habíamos analizado el salado, pero el ácido tiene una peculiaridad. El ion hidrógeno, toda la sustancia ácida tiene el ion hidrógeno se ubica acá en este punto del receptor. ¿Y qué hace el ion hidrógeno? Bloquea al canal pasivo de potasio. Lo bloquea, con el cual el potasio no sale dentro del receptor, se inunda el potasio dentro del receptor y se forma un potencial médico despolarizante. Qué interesante cómo despolariza este ion hidrógeno al receptor. El sabor amargo está acoplado con proteína G, pero fundamentalmente la GQ, que es un poco más complicado. Ya ustedes saben cómo funciona la GQ. Y este sabor umami que no me gusta para nada. En mi casa no tengo Ajinomoto, ni tengo sellado prohibido porque es muy dañino para la salud. Ha habido un trabajo de investigación muy bueno acá que justamente hablaba de este glutamato, el sillao y todo eso, ¿no?, que no es nada bueno porque es fundamentalmente excitatorio, ¿no?, y actúa exactamente tal cual como es el glutamato. Y acá, séptimo par craneal, lo que les decía, noveno par craneal, tercio posterior de la lengua, y la parte de la sensibilidad general. Es decir, cuando uno se mueve la lengua y siente un dolor, lo siente por el quinto par craneal y en la parte posterior por el noveno par craneal. Entonces, ahí está la guía gustativa. Esto lo estudió ampliamente Gastón, nuestro chef, tan representativo.
Aquí igual, es una vía de 3 neuronas, alumnos. Es una vía de 3 neuronas, ¿no? Aquí los receptores del gusto, la primera neurona, como siempre en el ganglio, la segunda neurona en el núcleo de fascículo solitario. Estamos hablando de que el núcleo se encuentra ¿dónde? Se encuentra en la protuberancia. Y luego, subiendo la información hasta la tercera neurona, este es el famoso disco de aquí, áreas 3, 1 y 2, en la base de las áreas 3, 1 y 2 está el centro del gusto. Esto ya está ampliamente estudiado porque la gastronomía ahora se da a nivel mundial. Bueno, umbrales, o sea, ¿cuál es la cantidad mínima de sustancia para poder percibir un sabor? Para el sabor salado, el cloruro de sodio, necesitamos 2000 micromoles por litro. ¿Quién se está matando? Ya, 2000 micromoles por litro. ¿No? Para la glucosa, 80.000 micromoles por litro. Es decir, tiene que haber una mínima cantidad de sustancia para llegar al umbral y que la persona pueda percibir. Y finalmente, con eso termino, los receptores para la olfacción, estos son los receptores olfatorios. Aquí los olores, los mejores olores son los franceses, los perfumes mejores, los franceses estudiaron esto muchísimo. Los primeros perfumes franceses descubrieron hace muchísimos años que estos receptores estaban acoplados a proteína G, sobre todo la proteína GS, y luego la proteína GS producía el AMP cítrico y el AMP cítrico aperturaba los canales de sodio. Esto ha sido ampliamente estudiado, estas son verdaderas neuronas, las neuronas olfatorias que están en la pituitaria, pero los franceses también han descubierto ahora último que no solamente están acoplados a la proteína GS, sino a la proteína GQ. Hay diferentes tipos de perfumes, de fragancias, y emplean estos mecanismos. Aquí los filetes olfatorios, ingresando a este nervio olfatorio que es uno de los más gruesos. ¿Por qué? Porque acá hay una red de sinapsis, los copétulos olfatorios, las células periglomerulares, las células en penacho o las células en T. Miren la cantidad de sinapsis, ¿no?, que producen estas células, ¿no?, las células provenulares, las nitrales, las retonitrales, en fin. Tremendo par olfatorio. Y esta es una diapositiva para mostrarles, lamentablemente, cuando vivimos la pandemia tan terrible y que todos estamos encerrados, cómo al inicio el virus del COVID destruyó al nervio olfatorio y destruyó al nervio, al séptimo par craneal, y alteró el gusto, y muchas personas comenzaron a tener trastornos de la olfacción, ya no olían. Hay gente, esa fue cuando todavía se descubrió la vacuna, se vieron estas cosas. En algunos pacientes todavía tienen trastornos para el gusto y también para el olfato. No olvidar que hay una red sináptica entre gusto y olfato. Tanto que muchas veces el chef, para tomarse un vino, ¿qué es lo que hace? Primero lo huele, ¿no? Y con el olor ya sabe el tipo de vino que va a hacer. Primero lo huele y dice, ay, este es tal cosecha, ¿no? Este es un vino buenazo, solo con el olor. Se lo toma efectivamente, ¿no? Hay una red, sobre todo, la gente que se dedica a la gastronomía. Me parece que esta es la última diapositiva. Perfecto, listo. Algunos nos vemos la próxima semana con usted.